comenzando, aquí estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Me atrasé 2 segunditos que estaba viendo terminando con la Laura, que me estaba contando de un proyecto que está haciendo tan interesante de las distintas formas de comunicarse. Que me contaba que, por ejemplo, en una parte en Australia hay un grupo de personas que no dicen derecha ni izquierda, sino que vamos al sudeste. ¿Dónde está, por ejemplo, el zapato? No, al sudoeste. ¿Y dónde está? Al este. Imagínate qué impresionante. Ahí se ve cómo a nosotros nos enseñaron a decirlo de una manera, a otros les enseñaron de otra forma. Bueno, temas semánticos que estaba hablando ahí con mi hija, cositas de colegio. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va esta semana? Ya estamos a jueves, no lo puedo creer. Arriba la energía, arriba el ánimo. Ya vamos en los 100 y algo días, pero acuérdense que estamos unidos, estamos juntos, somos una comunidad. Les agradezco de verdad día a día su conexión, el hecho que estén todos los días a las 10 de la mañana conectándose aquí con Velvet al Desayuno. Esto nació una idea muy simple de poder compartir con ustedes y cada vez se han ido sumando más amigos, más invitados espectaculares. Pilar Sordo fija todos los miércoles y no sería posible sin ustedes. Por eso parto mi día agradeciéndoselos de corazón. Y acuérdense que estamos con resoluciones. La próxima semana, el próximo miércoles, íbamos a decir en qué estamos trabajando, a qué le queremos meter energía, qué podemos mejorar. Eso es importante y además que como no sabemos cuándo va a pasar todo esto, también nos da una suerte de, ya, tengo una tareita para la próxima semana. Para los nuevos que se estuvieran conectando, yo siempre tengo un teléfono en la mano, no es que esté revisando mis mensajes, sino que aquí voy revisando básicamente este mismo programa, pero la letra es mucho más grande, entonces me es más fácil leer y puedo ir revisando las preguntas, mensajitos, saludos. No lo podemos dar todos porque obviamente que es difícil porque son muchísimos. Gracias. Revista Velvet, para los que me preguntan también, voy a aprovechar de sacar algunas dudas antes de comenzar. Revista Velvet la pueden encontrar en revistavelvet.cl. Esta es la última portada que la hizo Cecilia Boloco, muy bonita. Esta portada se la sacó su hijo Máximo con esta nueva modalidad. Es una entrevista muy linda, muy profunda, donde cuenta de todo lo que vivió con Máximo, que gracias a Dios nuestro campeón está súper bien, lo adoramos, ¡mua! Lindo. Y hay unas fotos tan bonitas adentro, donde la muestran en un momento tan de paz, feliz, donde además cuenta que le pidieron matrimonio, así es que se viene todo un futuro muy merecido para Cecilia. Ya saben, Revista Velvet, van a revistavelvet.cl y pueden suscribirse para comprar una revista o, si quieren, se suscriben para que les lleguen todas las del año. Y llega a tu casa y además es de papel y también o sea, la puedes tener en forma digital, de las dos maneras. Entonces vamos a comenzar yo con mi desayunito de hoy, porque como estaba media corriendo, que se los súper recomiendo, me han preguntado mucho, porque el otro día me vieron comiendo mi snack y también lo tomo en el desayuno. Este es el nuevo yogur Protein Plus, se llama de Column Protein Plus. ¿Cuál es la gracia de esto? Que sé que al invitado que tenemos hoy le va a gustar, que no tiene lactosa, en origen del sur, y además tiene distintos sabores, pero 0% grasa y 11 gramos de proteína. Acuérdate la importancia de la proteína para nuestra musculatura, ¿ya? También, obviamente, se puede sacar de otros lados, pero esto yo me encanta porque, mira, simplemente lo aprieto y listo. Entonces no necesito ni plato, ni cuchara, ni ensuciar nada, que hoy en día, por Dios que se agradece no ensuciar. Así que ya saben, se llama el Protein Plus de Column. Se los pongo ahí. ¿No ensuciar nada, Angélica? Y si no, se los pongo después, más tardecita, se los vuelvo a poner. ¿Y por qué no ensuciar nada, Angélica? Porque mira, mi amor, el envase es espectacular. Solamente lo aprieto aquí. Este es de frutillas, ¿sabes? Que me encantó también. O sea, no necesitas una cuchara, no necesitas nada. Yo con mi voz en off. Oye, es que yo estoy muy motivada porque hoy tenemos un programón. ¿Por con qué? Un tremendo. Además es guapísimo, hay que decirlo. Con todo respeto, mi amor. Doctor, nutricionista, experto en lo que tiene que ver con estilos de vida, vida sana, felicidad, meditación. Siempre es tan generoso porque está compartiendo con todos nosotros constantemente en sus redes, en programas, todos los cambios que ha hecho con su propia vida, hábitos. Esa sí que es la energía que necesitamos para hoy. Vamos, vamos que se puede. Ahí está Rodolfo, se está conectando, señores. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Angélica, ¿todo bien por acá?
Qué ¿Cómo estás? rico verte tanto tiempo. Yes. ¿Cómo has estado? Bien, ¿sabes que estaba acordándome? La última vez que estuvimos juntos fue cuando yo reemplacé a la Tonka en el matinal. ¿Te acuerdas? En Canal Tal cual. 13. Y que nos quedábamos mucho conversando después, porque los Sí. temas eran tan interesantes que la gente cree que es como para la tele, que uno habla para la tele Ah, y apaga la cámara y fuera. Pero a mí me pasaba mucho contigo que para ser además doctor, tu forma de explicarlo era súper cercana y no te digo fácil, porque nunca es fácil crear nuevos hábitos, pero como que te dejaba pensando y uno decía, ¿por qué yo también puedo? Tú Exacto. partías no del punto de vista solo científico, que el doctor a veces es súper técnico, sino que tú siempre partías de tu propia experiencia. Y eso te lo quiero agradecer y creo que la gente lo agradece porque toma mucho tiempo también el hecho de poder compartir tus cosas. Eh, ¿Cómo estás ahora, Rodolfo? Cuéntame un poquito cómo Muy te bien. pilló la pandemia. Estamos full pandemia. Efectivamente, estamos con harto soporte en lo que es pacientes críticos, tratando de estar ahí aportando lo que el intensivismo nos enseña, ¿cierto? Estar con los pacientes críticos y también entendiendo el trasfondo de esta pandemia. ¿Cuál es la lectura entre líneas que nos está mostrando? Y esa sí que creo que es muy significativa. El aprendizaje después de esta pequeña tormenta que vamos a vivir, qué es lo que vamos a sacar en limpio. Y eso es un aprendizaje que va a ser muy personal. Pero creo que esa es la gran oportunidad que encierra este momento. Más allá de las bajas que vamos a tener, porque vamos a tener bajas, eso es así. Claro. Se nos mueren personas en la UCI, ¿cierto? Estamos perdiendo personas. Pero finalmente esto forma parte de un contexto mucho más global, de una foto mucho más panorámica, que cuando te quedas solamente observándola por el orificio de tu dolor, por supuesto que las demás partes de la foto se te olvidan. Pero claramente esto corresponde a un momento planetario histórico y que va a ser recordado por mucho tiempo. Totalmente. Rodolfo, ¿cómo? Porque tú, además, como doctor e internista, estás viviendo el día a día, estás actualmente trabajando en hospital, estás ahí mismo, porque imagínate para uno lo doloroso que es verlo en las noticias, o cuando un amigo de uno, por ejemplo, yo he tenido amigos que han estado hospitalizados, pero el estar ahí mismo, con las familias, con la gente, con las decisiones, ¿cómo tú logras eh, no hacer personal cada caso? Porque debe ser tremendo, es demasiado fuerte como tu vulnerabilidad. ¿Cómo logras como ponerte como una capa de protección para no involucrarte en cada momento? Involucrándote igual, ¿no? Claro, es muy difícil no involucrarse, pero va a depender un poco del background que tenga cada persona, cada médico es diferente y la aproximación también es diferente. Nosotros tenemos clases de ética, aproximación a la muerte, etcétera, pero ninguna de esas cosas teóricas impactan fuertemente a no ser que tú tengas un concepto de la trascendencia diferente. Porque si yo, independiente de los médicos que seamos, tenemos una creencia o una certeza de nuestro sentido de existencia acá en la Tierra, la aproximación entonces hacia los momentos difíciles, hacia los momentos dolorosos o hacia el morir va a ser absolutamente diferente Exacto, de todo lo que tú sientas de base. Entonces, exacto. en mi caso, se hace un poco más balsámico, ¿cierto?, en la aproximación al sufrimiento humano, porque entiendo su trasfondo. Ujú, Eh, Tengo la certeza de la trascendencia, ujú. porque es mucho más tranquilizador entender el proceso de este cambio, ¿cierto? De la vida física a la vida no A lo física. espiritual. Entonces, Mira, en ese sentido se hace mucho más tranquilo y uno trata de contener también a las familias que están viviendo solamente su dolor, ¿cierto? ujú, Entonces, da lo mismo el dolor del resto, están viviendo su exacto. dolor y en ese momento entonces solamente hay que ser compasivo con ellos. Pero sí, Totalmente. ha sido un momento complejo porque estamos teniendo muchas bajas en poco tiempo, ¿cierto? Estas bajas que teníamos, ¿cierto? Estas personas que parten a lo largo de todo el año se están Claro, concentrando en un momento donde hace mucho más difícil, donde las familias no les permitimos, ¿cierto? Por temas de seguridad, de bioseguridad, acceder a las clínicas o a los hospitales para ver a sus familiares, entonces tenemos que conectarlos por teléfono, es un poco más impersonal, se hace por más complejo. supuesto. No, Pero además que tú estás preparado, yo me imagino, cuando tú como doctor, tú dices, a ustedes los preparan
para ese paso, para la muerte, para enfrentar todas estas situaciones, pero evidentemente que un cuadro es que te preparen para eso y otro es que sea, pero fulminante en esta, como dices tú, es un momento histórico. O sea, yo creo que un doctor vivir lo que están viviendo hoy hubiera sido impensable en otros momentos. Entonces, hay que estar más preparados aún. Imagínate que casi en todos los hospitales y clínicas del país duplicamos o triplicamos la cantidad de camas de UCI, la cantidad de camas críticas. Ha sido algo completamente asombroso lo que se ha logrado. Y imagínate toda la gente que está trabajando atrás de esto. El médico No, el que sale en pantalla, pero tenemos los TEN, los kinesiólogos, los enfermeros, nutricionistas, impresionante. todo un mundo atrás duplicando su actividad por un bien común que es tratar de salvaguardar un poco lo que está ocurriendo. Y no es por quedar como héroes, para nada, si esto ha ocurrido siempre. Nosotros vemos morir en pacientes críticos todos los días personas. El problema es que ahora se concentra un momento que tiene que ver con la resignificación de la vida. Nos obliga Exacto. a resignificar nuestro formato de vida, porque lo que está ocurriendo finalmente es una tarjeta amarilla del planeta al ser humano, de decir, lo que estamos viviendo y la forma en que lo estamos haciendo es insostenible, no se puede mantener en el tiempo. Y como es insostenible, van a tener que crear ustedes, a través de su pensamiento reflexivo, nuevas formas de vida que no se han sido creadas nunca, Angélica, nunca, que tiene que ver con un nuevo formato conciencial. Entonces, este nacimiento que estamos viendo hace años atrás, ¿cierto, Angélica? Eh, Ahora empieza a ser puesto a prueba, ¿cierto? Te empiezan a desafiar. ¿Cuánto vale realmente tu estado de conciencia? A ver, veamos viendo cuánto es lo que está calzando este despertar. ¿O es una moda tendencia o realmente lo estás viviendo internamente en forma profunda? ¿Estás cambiando formatos de existencia por otros nuevos? Entonces es un momento muy, muy enriquecedor Increíble. que más allá de las bajas que vamos a tener en este proceso, que dicho sea de paso, son principalmente pacientes que están averiados, ¿cierto? No tenemos la excepción, Angélica, de los pacientes críticos por COVID, la excepción es el paciente sano. Casi no tenemos. Exacto. Los que tenemos son pacientes que ya vienen con una inflamación crónica. Esta Ajá. inflamación crónica de bajo grado está motivada por los estilos de vida. Entonces, bonito cómo los estilos de vida modernos van a ser completamente enjuiciados desde el punto de vista del ser humano. Vamos a ver que eso, Qué claro, interesante tu visión, porque en el fondo lo que tú decías al inicio, nosotros normalmente tratamos de ni siquiera hablar tanto ni de cifras, ni de lo que está tanto de la pandemia, porque es muy fuerte y siempre lo hablamos con la gente que nos escribe, es agobiante en realidad, tanta información en tantos rincones, pero creo que es muy interesante lo que tú estás rescatando, porque ¿qué va a pasar después de esto? Porque, por favor, que no nos pase que esto va a terminar y va a terminar más cerquita de lo que pensamos, porque realmente todo pasa muy rápido, pero que no nos suceda salir de esto y decir, vivimos una pandemia, pasó esto, murió tanta gente, pero listo, ¿qué voy a hacer ahora? Por favor, no. Y esa parte de lo que tú estás diciendo, que dentro de todo este dolor hay un aprendizaje importante que sacar y hay un por qué está sucediendo. Y claro, todas las cosas que nos van pasando, Angélica, siempre han tenido un sentido profundo. Todas. Independiente de la vivencia, sea de bienestar o dolor. Más allá de la vivencia, que es una percepción finalmente a través de expectativas o mis anticipaciones, más allá de eso, siempre cada una de las vivencias que tenemos tienen un mensaje profundo. Y es exacto. responsabilidad del ser humano encontrarlo. Pero como la vida moderna nos secuestró algo tan fundamental, Angélica, que es la pausa, en la pausa secuestrada por el estilo de vida moderno, es el gran regalo que nos dan ahora, ¿cierto? La Tierra nos obliga de una cierta manera a pausarnos. Podamos o no estar en cuarentena, podamos o no quedarnos en casa. A los que podemos finalmente Por supuesto. nos entregan esa pequeña chance de decir, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo te obligo a pausar, te entrego la posibilidad de pausa. Vas a estar aterrorizado por las noticias, vas a estar conectado a los medios todo el rato digiriendo psicoterrorismo, o vas a reflexionar, vas a repasar tu vida, vas a redefinirte, vas a reexplorar cosas que no has hecho. Y ahí entonces viene la oportunidad de este pensamiento reflexivo que se nos ha quitado mucho por la distracción continua. Y en ese Exacto. pensamiento reflexivo, decir, mis acciones están realmente alineadas a lo que mi ser profundo, alma, espíritu, como queramos llamarlo, desea en mí. Y esa Qué es lindo.
esa pequeña metidita de espacio de tiempo reflexivo es lo que nos puede conducir hacia una vivencia absolutamente diferente, de naturaleza absolutamente asombrosa, solamente metiéndole un poco de reflexión cognitiva a cómo estoy actuando en mi vida, en todas las dimensiones. Cuando yo repaso todas mis dimensiones de la vida, lo más probable es que vea en una de ellas mucha incoherencia. Mm. Y cuando uno vive en coherencia, es que estoy ansioso, estoy depresivo, estoy con trastornos de ánimo. Lo que está ocurriendo siempre ahí, hay una incoherencia en el actuar. Eso es lo Tus- que te quería comentar, porque yo te escucho y me imagino que a la gente que nos está escribiendo, que las vamos a leer ahora en 5 minutitos, también le hace mucho sentido lo que tú estás diciendo. Concuerdo 100%. Pero ¿por qué esta pausa, este detente que se pone en el mundo, está generando tanta, porque cuando digo tanta, y tú lo sabes mejor que yo, probablemente debes tener esta cifra, pero tal nivel de incertidumbre, angustia, miedo, pánico, crisis de pánico? Yo te juro que lo que leo y la cantidad de gente que está teniendo crisis de pánico, que no saben cómo reaccionar, problemas intrafamiliares, ha subido más de un 500% el abuso intrafamiliar. ¿Por qué? Porque están aflorando reacciones en el ser humano abusivas, súper ingrato. ¿Por qué? ¿Por qué esta pausa nos está generando todo esto, este caos? Porque en la pausa, Angélica, tú te encuentras con tus sombras. Y ese es el gran problema del ser humano, que hemos rehuido de las sombras. No queremos. Nosotros, no, el ser humano vive el dualismo. Desde que nace, se genera el dualismo, bueno o malo, Ujú. luz, oscuridad. Y como somos sombra y somos luz a la vez, lo que el ser humano quiere es no darse cuenta de sus sombras. Exacto. Y para no darse cuenta de sus sombras, que en vez de abrazarlas y acogerlas, las rechazamos, las resistimos, la obviamos, la velamos. ¿Y qué hacemos para eso? Distraernos. Entonces nuestra vida es distracción continua en diferentes ámbitos para no hacernos cargo de finalmente de algo que nosotros tenemos internamente, que son nuestras sombras. En la pausa, cuando te conectas con ella, por ejemplo, a través de Ujú, técnicas meditativas o meditativas, por supuesto que aparecen. Y ujú, aparecen y aparecen para enseñar, porque finalmente el plano de existencia físico, un plano de existencia de aprendizaje continuo. ujú. Entonces, la pausa ahora nos dice, bueno, pero ¿y por qué estás trabajando en esto? Oye, y tienes a alguien al lado hace 15 años y ya no lo miras, ya ni siquiera lo tocas, ya no te interesa. Oye, pero estás viviendo en una forma que jamás has querido vivir. Entonces te pone en tela de juicio Claro. distancia cognitiva todas aquellas cosas que llevas haciendo por visatergo, porque la vida te va llevando. Tú no estás Claro. tomando decisiones. Si eso Piloto algo automático. estás en modo zombie automático, y este modo zombie te va llevando a una vida que tiene dos destinos conocidos, que es la enfermedad y la insatisfacción profunda. Lo conocemos ese destino. Pero ¿qué pasa? Que en ese camino que vas cayendo al precipicio, igual vas buscando y logrando pequeños momentos de bienestar. Entonces, con esto vas amortiguando un poco esta muerte continua, ¿cierto? Que vas llegando al precipicio, sabes que estás yendo para allá, sabes que no quieres estar ahí. Sin embargo, como el ser humano copia, repite e imita, porque no elegimos nada, la, Exacto. la elección consciente es algo que deriva de un proceso mucho más reflexivo, que no tiene que ver con la reacción continua a Claro. las cosas que pasan. Entonces, lo bonito acá es en esta pausa, si la queremos digerir de verdad, poder lograr ese espacio de tiempo de reflexión que Ujú. nos permita conectarnos con nosotros para poder elegir algo diferente. Y esa elección diferente, Angélica, es fundamental porque de ahí nace una nueva realidad. Es como cuando entras a una puerta A o una puerta B. Todo lo que ocurre después queda supeditado a esa decisión. Esa decisión que tomaste o que no tomaste condiciona tu vida, absolutamente. Entonces, ¿Tú crees que muchas de las enfermedades en ese sentido uno mismo se las provoca? sí, o sea, claro, imagínate lo que estabas hablando tú, el tema la ansiedad constante que estamos viviendo, o el psicoterrorismo que tenemos, que nos, Mm. ¿cierto?, de información de baja vibración, que es el miedo. Y uno entiende que los medios actualmente hay un poco de morbo escondido, subconsciente, Totalmente. que quieren vender, porque es una venta finalmente. Sí. Y el ser humano compra, porque al ser humano le gusta la certidumbre, no la incertidumbre. Exacto. Al ego le gusta saber qué va a ocurrir. Exactamente. Anticipato. Está completamente anticipación. Y cuando ya no tenemos esa anticipación, ¿qué ocurre? El ser humano entra en este formato de arranque, porque tenemos tres sistemas. Ujú.
huida, de amenaza, el sistema de estímulo, donde yo logro objetivos, metas, y el sistema de pausa. Los que tenemos actualmente prendido, Angélica, generalmente es el sistema de amenaza. Huida, estímulo y pausa. Te juro que lo estoy anotando porque qué interesante. Entonces, Perdona. vive, Tomen nota, tomen nota. el ser humano generalmente vive en amenaza, ¿cierto? Huida y arranque. Y Huida. en entonces estoy motivado a hacer cosas, a lograr objetivos, a tener metas en mi vida. Pero jamás estimulo o activo el sistema de pausa. Y el sistema de pausa es donde tú estás tranquilo contigo, Angélica. Claro. Donde no estás amenazado por nada. Donde tampoco estás motivado a lograr nada. Contigo está todo. Y ese sistema de pausa permite que en el cerebro, Angélica, se despierten ciertas áreas neurales que permiten tomar decisiones diferentes. Y esas decisiones, que son la capacidad de elegir, te permiten conducir tu vida hacia la que tu ser profundo desea. Porque si no, vamos a imitar, vamos a copiar y repetir patrones antiguos, añejos, que habitan en nuestro subconsciente y que fueron programados por el inconsciente colectivo, más lo que te ocurrió en la primera infancia y en la adolescencia. Y en Más bien reactivo en el fondo, estás Exacto. reaccionando frente a estímulos. Entonces, Ahora, Rodolfo, para alguien que no sabe en este minuto muy bien cómo enfrentarlo, te está entendiendo lo que está hablando, pero dice, ¿cómo lo hago yo desde mi vereda, en que estoy angustiada, tengo incertidumbre, quizás no tengo un trabajo, ya no sé cómo lo va a pagar el colegio a mi hijo el próximo mes? ¿Cómo puedo partir? ¿Cuáles serían como los primeros pasitos? Yo entiendo que estamos hablando de como el objetivo, lo ideal, ¿no? En el mundo perfecto, pero ¿cómo podría ser un primer paso para los amigos que nos escuchan como para encaminarnos hacia lo que tú nos cuentas? yo creo que el primer paso, Angélica, es en ese espacio de pausa, que hay que diseñárselo, ¿cierto? Porque generalmente estamos o durmiendo, o trabajando, o distraídos, ¿cierto? Exacto. La Oye, si en capi- la casa, cuidado que hoy también puedes buscar esa locura, porque me pongo a ordenar, me pongo a limpiar, me pongo a hacer los vidrios, me pongo a limpiar alfombras, o sea, y tampoco tengo un segundo. Yo hablo con mucha gente que me dice, estoy agotada, no paro en todo el día. Yo digo, pero ¿cómo no tienes un ratito? El otro día alguien me escribió, ¿y a qué horas tienes tiempo para tejer? Yo no tengo un segundo para tejer. Y yo te juro que hago muchas cosas. Yo decía, ¿cómo no voy a tener un momento para mí en que, fíjate que yo, cuando estoy tejiendo, estoy conmigo y estoy súper conectada y estoy una estupidez quizás, pero es un momento en que yo estoy aquí y estoy acá, o escribiendo. Entonces, el estar ocupado no tiene nada que ver con el que estemos en este minuto no, dentro de una casa. O sea, tal, cuidado con eso. tal Cuéntame entonces como primer porque, paso. porque lo que tú estás diciendo es muy importante, Angélica, porque el ser humano se pierde en la distracción. Piensa que, porque culturalmente y el patrón del ocio, el patrón del no hacer, es muy mal visto, es muy juzgado. ¿Verdad? Que es Entonces cierto tenemos, eso. entonces viene de ese concepto del trabajo dignifica, como que hay que estar todo el día trabajando. Cierto. Entonces, todos esos patrones mentales antiguos que tenemos y que nos hacen activar el sistema de reacción, ¿cierto? Que tú hablabas, nos hace ser zombies autómatas. Entonces, pensamos que elegimos cosas, pero al final del día, Angélica, no elegimos nada. Copiamos, imitamos. Y aunque eso que estoy copiando me carga, lo hago igual. Entonces, muy interesante ahora cómo en este momento diseñar estos espacios de pausa, diseñarlos, porque nadie nos ha enseñado a tener pausas. Porque cuando Perfecto. tengo pausa, ¿qué hago? Me pongo a leer. Cuando tengo pausa, me pongo a tejer. Cuando tengo pausa, me pongo a cocinar. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de la pausa donde te conectes contigo, donde no haya nada que leer, nada que escuchar, nada que mirar, a No nadie con hacer nada. nada. El arte de no hacer. Y en el arte de no hacer, que es incómodo porque no conocemos eso, ¿cierto? Después del El arte de no... arte de no hacer. Me encantó. Claro, entonces ahí tú estás contigo y te pones y te sientas, Angélica. ¿Ya? Y empiezas, primero, antes de entrar en técnicas meditativas, te empiezan ese arte de no hacer a identificar en tu momento presente qué cosas son las que te tienen incómoda o incómodo. Primera cosa, reflexiona Perfecto. las incomodidades de tu vida. Entonces analizas dónde vives, con quién vives, aquí lo que haces, para qué lo haces, por qué lo haces, cómo te relacionas. Entonces empiezas a analizar los acápites de las dimensiones de tu existencia. Ujú. Si yo aquí, con este formato que estoy viendo, sigo así para adelante, ¿qué va a ocurrir conmigo? ¿Me voy a sentir mejor? ¿Me voy a sentir igual? ¿O me voy a sentir peor? Entonces, empezar a hacer un análisis reflexivo
pausado Exacto. la vida que estás llevando. Si no es mucho más difícil. Y ahí entonces lo más probable es que empieces a encontrar incomodidades. Es decir, dices tú, en realidad en esta cápite no estoy cómodo para nada. He llevado haciendo este trabajo 13 años y me carga. Ah, ojo ahí entonces. Entonces la pregunta es, ¿por qué hago algo que no me está gustando? Y ahí viene la respuesta de la mente. La mente está llena de tretas, está llena de cosas para que te mantengas ahí. Porque a la mente guiada por el ego le carga la inseguridad, le gusta estar seguro, aunque lo estés pasando Es verdad eso, mal. increíble. Y ahí entonces viene la posibilidad de decir, bueno, en esa incomodidad tenemos pocas chances, tenemos tres chances en realidad. Ajá. Cambio la incomodidad, que la puedo cambiar, me alejo de lo que me tiene incómodo o acepto lo que me tiene incómodo. Y listo. Perfecto. Entonces, en ese momento empiezas tú a darte cuenta que hay chances que tú tienes, que son las elecciones profundas o elecciones difíciles. Porque en cada uno de esos acápites donde la incomodidad aparece, siempre la chance de salir de ahí es con una decisión difícil. Ujú. Y la decisión Sí. difícil, por definición, implica que A o B son posibles. Y Ajá. ninguna de ellas es mejor que otra, visto de afuera. Pero internamente tú sabes la que te resuena, sabes la que es para ti. Por ejemplo, vivir en Totalmente. el campo, vivir en la ciudad. ¿Es alguna mejor que otra? No. Las dos son posibles y buenas. Pero en ti habita una certidumbre, una certeza que es guiada por tu conocimiento intuitivo que te dice que B es lo que quieres hacer. Exactamente. Uno siempre sabe. Sabe, Uno siempre sabe. pero está hace nada, hace mucho tiempo. Porque, Exacto. porque ir a B significa dolor. Y el ser humano no quiere dolor. Porque significa dolor de tránsito. En el tránsito yo voy a generar dolor para mí y quizás para otros. Y ahí Claro. entonces vamos a hipotecar nuestra vida, porque nace la pseudo bondad, ¿cierto? Donde yo soy bondadoso con otros, pero no conmigo. Que también está muy bien visto. Muy bien Es visto, po. aplaudido. La señora Rosa que ayuda a todo Es el mundo. buena, claro, es Buena, cierto. pero ella no sabe quién es, no sabe qué le Exacto. gusta. Entonces, viene el momento donde ahora tenemos que hacer lo que llamo en el libro, ¿cierto? El egoísmo consciente. Eso es lo que Donde, te iba a decir, que es cuando uno te escucha, inmediatamente suena egoísta, porque ¿cómo me voy a preocupar solo de mí? Pero en realidad es entender que si yo no estoy bien, no tengo posibilidad de ayudar al de al lado o ayudar a otra persona, si yo no puede. no estoy yo completa. Entonces ahí viene la posibilidad porque ahí tú te expandes. Tú cuando logras conectarte contigo y amarte, ¿cierto? Poniendo los límites y definiendo por ti primero, aparece la, Exacto. aparecen las real potencialidades de tu ser que permite ahí aportar a los demás desde tu propósito. Qué maravilla, claro. No de la pseudo bondad. Ya no desde ayuda al otro porque quiero que me vean, que me aplaudan, inconscientemente, por supuesto. Exacto. Quiero ser bueno ayudando al otro. No, acá eres bueno contigo. Te amas profundamente y solito vas a alinearte al propósito que vas a aportar a la humanidad. Solito. Llega solito Por supuesto. Oye, Rodolfo, ¿y pasa en este ejercicio? Porque imagino que mucha gente se lo debe estar preguntando, que si se sientan y están solos, van a empezar el bombardeo de información de las cuentas, del colegio, de los problemas, de esto, lo otro. Pero será un poquitito como con la meditación, que uno la primera vez que medita, se te vienen muchas ideas a la cabeza y de hecho no hay ni que bloquearlas, hay que dejarlas que pasen y llega un momento, ya cuando uno lo hace varias veces, que te sientas y efectivamente ya con tu respiración te conectas y ya no pasan más informaciones. Es un poquitito así, pero en este caso en que al principio me voy a sentar y me van a llegar bombardeos, cuentas, imágenes, y va a llegar un momento en que me voy a sentar y voy a conectar y decir, esto en realidad es lo que me voy a empezar a identificar. ¿Es un poquito así o no? Sí, sí, Angélica, que ya acá hay que ser súper categórico. Nuestro cerebro cuando nacemos nace en un formato que es el formato miedo, ¿ya? Que es ancestral, ¿ya? Y que viene de fábrica. ¿Y Y por esa, qué? ¡Qué locura! sí, es porque un diseño... otro día podemos conversar por largo Sí, de... qué entretenido, por favor, otro día ya. Pero muy interesante porque ese formato miedo que te lleva a buscar sobrevivir, a buscar estar seguro. Es un formato que traíamos desde la cueva, ¿cierto? Cuando estábamos en la cueva, había Exacto.
peligros inminentes. Esos peligros inminentes hacían que tu cerebro actuase en un formato primitivo, en un formato donde yo quiero sobrevivir. No hay espacios para reflexiones profundas, para filosofar, hay espacio para la sobrevivencia. Y eso es un cerebro que tenemos en forma automática. Para evitar el gasto energético, te hace reaccionar en forma subconsciente constantemente. Ese Exacto. programa nacemos. Sin embargo, tenemos acoplado a ese formato primitivo un formato de información de creación bastante más nueva. Ujú. Pero está en el cerebro, esas áreas neurales están, pero no está conectado. No viene conectado de fábrica. El Perfecto. desafío del ser humano es conectarlo. ¿Ya? ¿Me sigues? Totalmente. Tenemos un formato que viene prendido en on, que es el formato El reacción. miedo. Arranca, huye, pelea a la defensiva, en la víctima, ¿cierto? Ahí estamos viviendo. Y el miedo a la vez paraliza, por Rodolfo. Porque uno frente al Paraliza miedo también se queda como que no sabe qué hacer. o te hace reaccionar en forma Arranca. exacto, Claro. pum. No Totalmente cierto. Entonces, así nacemos y vamos siempre a la defensiva, ¿cierto? Siempre estamos en un formato como de pseudo-ansiedad, como que algo va a ocurrir, como que algo nos va a pasar, como que nos va a decir algo y yo voy a atacarlo. Siempre formato así. Y ese es el formato inconsciente. Todos nacemos en un formato de inconsciente. Entonces, cuando dicen el ser humano es consciente, no. El ser humano tiene la potencialidad de ser consciente. Es una potencialidad. O sea, eso hay que trabajarlo, desarrollarlo. Ya voy entonces. Como tenemos el cerebro en formato on, que es el formato miedo, Claro. automático, y tengo acá al lado otros núcleos neurales, otras redes neurales, pero que están apagadas. Claro. La pregunta es, ¿por qué yo siempre, doctor, actúo igual? Trato de ser mejor y hago esto y sigo haciendo esto otro. Debo comer A, pero como B. ¿Por qué? No, no, Es cierto. no, Perdona que me ría, pero es que no puede más real. no está mal. Pasó. Y eso es un poquito el mensaje, Angélica. No tenemos malo el cerebro, solamente no está integrado. Claro. ¿Por qué? Porque estamos dormidos en el formato miedo. Entonces, bonito ahora, cómo entendemos a través de la neurobiología, cómo podemos empezar a aprender ese cerebro que está apagado y que el desafío del humano era aprenderlo. ¿Y cómo Por- lo aprendemos, Rodolfo? allá vamos. Imagínate que en Yo quiero saber. Para allá vamos, me decís. todas las metáforas del despertar, Angélica, aparece lo mismo, ¿cierto? Cuando se habla en las metáforas del misticismo, de la espiritualidad, de las religiones, habla de un despertar. Y ese es Ujú. Total. solamente salirte de este cerebro y actuar en otro. Que, ojo, no estoy hablando que la conciencia radique en el cerebro. El Ajá. cerebro vendría siendo el mecanismo incorporado que tenemos físico para expresar lo que es conciencial, que es mucho más alto energético y vibracional. Elevado, claro. Espérate, que está acá, ella está llegando por acá. Entonces, Tenés, muéstrame, perrito, tenés. A ella, verlo. Abby, Ay, un gatito, qué lindo. Nosotros tenemos perrito acá. Las ahí mascotas están felices acá con nosotros en la casa. está, Rumi Magia andan paseando por ahí. Entonces, y vamos llegando a la pregunta entonces. ¿Y si yo nací en miedo, pero tengo la posibilidad de conectar con el amor propio, por llamarlo así, Ujú, ujú. cómo lo hago? Y ahí viene lo que se llama actualmente la neuroplasticidad dependiente de la experiencia. Entonces, tú puedes estar leyendo todo el día, Angélica. Puedes tener en tu velador 3, 4 libros y lees 3 páginas de uno, 4 páginas de otro y todo te gusta, todo te hace sentido, ¿cierto? Que pasa mucho eso, A ¿cierto? mí me pasa. Me sentí identificada. Entonces, llegas ahí, estás leyendo y wow, y te vas sintiendo mucho mejor porque estás leyendo cosas que resuenan, lo que se llama el match vibracional. Lo que estás Sí. leyendo te resuena porque están vibrando en la misma frecuencia. Pero si a eso no lo llevas a la práctica, son solamente acúmulos de conocimiento e información en la mente. Aún seguimos en el dominio de la mente. No estamos accediendo al dominio de la conciencia totipotencial, que es donde queremos llegar, que es donde, ¿qué habita ahí? Habita la plenitud, que es completamente independiente de la vivencia externa. La plenitud o la felicidad es una vivencia interna, ¿ya? Entonces, como la primera fase de darme cuenta que estoy en modo automático, que Sí. mi vida no es como me gusta, que estoy incómodo, la segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo logro salir de la incomodidad? Y ahí viene, tengo que conectarme con la capacidad de elegir correcto.
elegir lo que para mí es correcto, Claro, porque personas pueden ser otras cosas correctas. Lo que yo deseo profundamente, el anhelo del corazón. Pero no voy a poder lograr el anhelo del corazón si es que no conecto con estas áreas neurales. Y para eso entonces, todas las prácticas meditativas de gratitud, de compasión, son absolutamente imprescindibles. claro. Fíjate, imprescindibles. ¿Por qué? Porque la única forma de echar el cableado, cablear, ¿cierto? Conectar, es como Sí, si sí. tuviese un, una, pusiste cable en tu casa, ¿cierto? Ujú. Y una tele con cable, ¿cierto? Esa es la tele que viene. De fábrica te entregan Exacto, exacto. una tele con el cable. Pero quieres Claro, tirar el cable en la otra pieza, en la pieza de otra persona, que claro. es amor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cablearlo. Tienes que tirar un cable para allá. Ese cable Totalmente cierto. hay que crear. Y se crea a través de prácticas. Porque la práctica genera esta neuroplasticidad, esta capacidad de conectar e integrar el cerebro. Entonces pasa de un cerebro no integrado a un cerebro integrado, donde aparece la posibilidad entonces ahora neural de decidir diferente, de elección. La capacidad de elección es un grupo de neuronas que tenemos acá adelante. Y Ujú. esta elección no solamente es tibial, sino que permite que esa elección la mantengas en el tiempo, cosa que es muy relevante. No, es que es Porque impresionante. tú puedes partir una dieta, ¿cierto? Y estás Sí. como eligiendo algo, pero no, estás guiada por el miedo, estás guiada porque quieres un cambio, porque quieres un verano sin polera, porque tienes un rollito de más. Porque no es, Perdona que me ríe, pero es que... claro, Pero- de una dieta. verano sin polera. Es que es típico eso, qué fuerte. Pero es Entonces, verdad, estamos errados en el objetivo. porque el objetivo es externo, no es Claro, una... es cierto. No es por sentirnos mejor, por tener mejor salud, tener menos alergia, tener menos dolor, estar menos inflamado. Es, Claro, que es lógico. tengo un miedo porque voy a verme mal, entonces me van a ver mal. No es por ti. Qué fuerte, pero es que yo creo que también nos enseñaron, nos bombardearon entre las imágenes que nos muestran, la forma de educación. Nos tendrían que enseñar esto en vez de tanta matemática en el colegio, No, empezar por ahí. Deberíamos partir en el colegio con 15 minutitos, 10 minutitos de meditación. Imagínate, si tuviéramos esa educación. era fácil, debiesen enseñar a amarnos. La primera cosa que nos tienen que enseñar es a recordar quiénes somos. Porque ¿Quiénes el niño somos? Claro, somos. Entonces, cuando tú no sabes quién eres, por supuesto que estás en una vida, en una claro, constante búsqueda del placer y el bienestar, porque no sabes quién totalmente eres. cierto, Entonces, totalmente cierto. integramos el cerebro. ¿Qué ocurre, Angélica? Ocurre algo importantísimo, que es Ajá. tener una mente regulada. ¿Una qué? Una mente regulada. ¿Eso te refieres a balanceada? Claro, porque vivimos una mente no regulada. Y esa mente no regulada solamente reacciona. Perfecto. Lo que ocurre. Y tú piensas que estás respondiendo y estás Sí. reaccionando. Entonces, cuando aparece esta activación de áreas neurales nuevas que antes no tenías activadas, tu vida en el día a día, en lo cotidiano, empieza a cambiar. Porque aquí no estamos practicando técnicas meditativas, contemplativas, lo que sea, para elevarnos, para ver angelitos, para ver lucecitas, para levitar. Acá estamos practicando porque el cerebro humano no se ha conectado de fábrica y tú tienes que Ah, conectar para poder ver una realidad y crear una realidad absolutamente diferente a la antigua. Y total. Es que entonces es como otra persona en el fondo, casi. a transformarte porque tu realidad va a depender de tu vibración. Y la vibración que habita en el cerebro miedo, que es la Claro. vibración más baja que tenemos. Entonces, ¿por qué todas las vidas son como parecidas, Angélica? Porque todas las vidas habitan en el plano consensuado, donde todos pensamos lo mismo. Si no Todos, eres loco, está loca, está loco. todos, Es todos fácil. pensamos lo mismo, entonces las vidas son iguales. Pero de repente Exacto. observas personas que tienen vidas milagrosas. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió que ellos empezaron a diseñar su existencia a través de esta activación de estas áreas que permiten que elijas diferente, ¿ya? Exacto. Entonces antes yo trabajaba en Nestlé y resulta que de repente yo estaba esperando mi cheque a fin de mes, que era un cheque cototo grande, pero me di cuenta que no me hacía sentido. Claro. Entonces, todo el patrón conductual antiguo, la programación que teníamos, me decía, oye, quédate ahí, es una excelente pega, tienes un buen cheque a fin de mes, te llega, tenés seguridad, ¿qué te vas a poder hacer si no sabes hacer otra cosa? Y de repente algo resonó en esa persona que dijo, no voy a trabajar más en Nestlé.
Fin. Vale. No sé qué voy a hacer. Ahí, ese ser está tomando una decisión que es una elección difícil, derivada Ujú. de otro patrón de frecuencia, derivado de un patrón de frecuencia derivado del anhelo del corazón. Ya no puedo acá. Tengo que alejarme de aquella comodidad y sé que me voy a colocar incómodo. Sé que no tengo plata para pagar ciertas cosas, ¿cierto? Pero tengo la certeza de que es el camino que necesito. Y Claro, la ahí, incomodidad es importante. O sea, de hecho, por algo en los momentos difíciles, el ser humano se reinventa o encuentra realmente qué es lo que quiere hacer. Nunca uno va a encontrar realmente lo que le gusta, ni su reinvención, ni su proyecto de su vida en momentos en que está todo perfecto, todo bien, en una hamaca, tomando sol. y puedes pasar la vida entera así, Angélica, puedes pasar la vida entera en formato sueño, dormido, ¿cierto? Pero con alto nivel de bienestar. Pero cuando ya no deseas eso, porque hay una incomodidad, hay un insomnio, va a hacer las decisiones difíciles. Entonces, primera cosa para las personas que están en la casa como sencilla, Ujú. agárrense la incomodidad, identifíquenla. Una vez que identifico la incomodidad, yo sé que muchos, los que nos están viendo, mujeres y hombres, saben que una incomodidad enquistada hace años, lo saben, lo Claro. sienten, la perciben. Pero como el cerebro no está integrado, se mantienen ahí, ¿cierto? Llenando su vida, que no la que desean, llenándola de bienestares transitorios, con comida, con salidas, con fiestas, con música, con distracción finalmente, con alcohol y tantas otras formas de ir tapando aquella incomodidad. Pero, entonces, primera cosa, uno, identificación de la incomodidad profundamente, llorar con ella, abrazarla y luego Perfecto. empezar a practicar para integrar este cerebro desintegrado. Al integrar el cerebro, me permito entonces activar ciertas áreas neurales que me van a permitir tomar la posibilidad de elegir diferente. Es decir, decisión difícil. Voy a tomar la decisión de enfrentar esa incomodidad. Primero la identifico, luego creo estas áreas neurales nuevas a través de prácticas cotidianas, meditativas, tan sencillas como 15 minutos de respiración consciente. 15 minutos al Nada, día. nada, Nada más. Es que nada. cuesta, sí, pues por supuesto que nos cuesta porque no estamos acostumbrados. Te Exacto. sientas y Hay que respiras. crear el hábito. El hábito a poquito, en Hay que 28 hacerse días, un ya, hábito. ahí estás. Y no estás esperando nada. No estás concentrándote, Angélica. No estás esperando nada. Solamente estás siguiendo el ritmo de tu respiración. Y lo observas. Y viene un pensamiento. Lo sacas. No lo enjuicias. Y vuelve a tu respiración. Y van a ocurrir eso miles de veces. Y de repente, en el día a día, vas a empezar a actuar diferente. Lo que antes veías rojo, hoy lo ves verde, porque la percepción es tuya de la realidad. Exactamente. Ya tú vas creando finalmente cómo perciben las cosas. Imagínate un cáncer, ¿cierto? A una Mm. persona no conectada, por supuesto que la primera cosa que nace en sí es el miedo, y es absolutamente Claro, entendible. El por miedo supuesto. dentro de la doctrina, el paradigma impuesto, es muerte, ¿cierto? Por Entonces, supuesto. el primer input, la primera información es muerte, estoy muriéndome, barré. Pero de repente te das cuenta que otras personas que han tenido un bagaje de integración neural, en la cual entienden que el cáncer es una tremenda oportunidad, es un tirón de orejas. ¿Qué Mm. estás haciendo con tu vida? ¿Para dónde vas? ¿Por qué estás generando esta incoherencia celular tan grande? ¿Por qué la información que has entregado a tus células no es adecuada? Y ahí viene entonces la posibilidad de entender, en vez de la resistencia o el rechazo y el miedo de una enfermedad, a la aceptación, gratitud y amor por la misma. La misma realidad, diferentes aproximaciones del ser. Acá, Exacto. ¿y eso de qué depende? De qué formato de activación yo tenga en mi cerebro. Llevándolo a lo simplista, haciendo una cosa súper reduccionista, porque no en el cerebro finalmente, es en planos, en planos supramentales. Pero Claro, imagina claro. que en el cerebro se representa el mecanismo incorporado que tenemos. Uno puede entonces echar mano primero a la identificación de la incomodidad, segundo a la práctica cotidiana y tercero a empezar a echar a andar esa práctica en elecciones diferentes, que van a lo sencillo, desde qué comer, con qué amigos relacionarme. En términos de la comida, todo esto, Doc, bueno, es que te iba a preguntar en el fondo, ¿cuál sería un paso para poder cambiar nuestros hábitos alimenticios? Porque en este minuto también está pasando que con la ansiedad
la gente está comiendo mucho más azúcar de lo que corresponde, sabiendo que el azúcar, de hecho, el enemigo número uno del cuerpo, porque con el cáncer ya sabemos que alimenta tumores, pero la gente quiere esta ansiedad, lo lleva a comer más. ¿Cómo en el momento que estamos con esta ansiedad decir, a ver, ya, bajémosle o cambiar cierto alimento por otro? Sí. Porque, o sea, yo les ando mostrando todo el día, ahora ando con pues tu Column Protein Plus, les digo, tomen proteína, sin lactosa, cero grasa, tiene 11 gramos de proteína, y voy contando el snack que me voy tomando, frutas, me hago batidos, pero Sí. alguien que no tiene, pero ni idea, y que nunca le ha gustado comer sano, Ya. porque hoy en este minuto, imagínate, en la Es, elección que nos estás diciendo ahí, es que ¿qué ahí hago? ya, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. La elección de la alimentación es un proceso cognitivo, es un proceso de la mente, pero que está condicionado. Si ese es el problema, nuestra vida, Angélica, ha sido condicionada de la A a la Z, completa. ¿Qué tienes que creer? ¿Qué tienes que ver? ¿Qué tienes que pensar? Todo eso, hoy sabemos que tenemos que reescribir esa historia. Pero para poder yo echar mano a aquello, no me basta que le digamos qué hacer. Eso no Claro. basta. Yo le puedo decir a la gente, oye, sabemos que para enfrentar una pandemia de este bicho, ¿cierto? Ujú. Sabemos que la nutrición basada en planta y granos enteros es lo que más permite que te alejes de la chance de que tu inmunidad no responda adecuadamente. Es decir, que haga bien la pega. La nutrición basada en Verduras y granos, tomen nota, legumbres, verduras, frutas, algas, granos, cereales, granos andinos, tubérculos, lo que nos da la tierra. la Eso tierra, perfecto, buen dato. sabemos y eso es 100% así, no hay nada que discutir. La ciencia no tiene ninguna duda al respecto. Pero no lo Perfecto. hacemos, Angélica. Y no lo hacemos porque nuestra mente no está integrada, por ende, yo estoy en miedo. ¿Y qué quiere el miedo? Quiere pagar las deudas emocionales que tenemos con bienestares transitorios. Claro. Entonces llega la tarde, y en la tarde yo estoy incómodo con Angélica, porque en la tarde se va el solcito, ¿cierto? Primer Claro. estímulo, el estímulo fotolumínico me activa. Cuando se va el solcito empieza a haber como una angustia pequeñita, percibida o no percibida, ¿cierto? Esa angustia me lleva a estar un poco ansioso, pese a que tengo todas las necesidades básicas resueltas. Tengo un techo, tengo una pareja, tengo unos hijos, tengo comida, pero hay una insatisfacción profunda. Ujú. No estás sensando, que no la estás viendo aún. Esa Exacto. situación, entonces te lleva a que lentamente vaya a elegir lo que se llama la alimentación de confort, o Perfecto. alimentación confortable o hedónica. ¿Para qué? Porque ya no hay hambre a las 8 de la tarde, ya comiste todo el día. Sin embargo, aparece ahí esas ganitas de levantar un poco este ánimo que se me está mermando. ¿Verdad? Totalmente cierto. ¿Y qué haces? Vas y comes algo generalmente azucarado o grasoso, ¿cierto? ¿Y por qué el azúcar y la grasa? Si sabemos además que no hace tan mal, que es lo más increíble. Activa un circuito neural dopaminérgico, ¿ya? Un circuito neural de dopamina cerebral que es la misma que activan las drogas duras. Entonces, muy interesante cómo yo en la noche estoy pagando una deuda emocional por no darme cuenta de qué me está pasando a mí con un momento neuroquímico de que Claro. estoy creando un invento en mi cerebro de que, oh, que está rico, que estoy muy bien acá. Y eso, él lo tienes como un comodín, porque sabes qué ocurre. Entonces, después de eso, viene un pequeño bajoncito, igual que las drogas. Pero te pones a dormir, o empiezas a ver Netflix, o te sigues distrayendo buscando otros refuerzos Exacto. emocionales para pagar esa deuda. Entonces, acá las personas saben, ¿cierto? Que comer frutas, verduras, lo que comer en las ferias, en los almacenes, es muy bueno. Pero no lo estamos haciendo porque falta todavía esta integración que te cuento. Cuando yo tenga integrado mi cerebro, yo voy a poder ahí elegir algo para mí, completamente diferente, y dejar de salir de estos patrones de comportamiento que están enquistados en nosotros. Son patrones. Y Exacto. esos patrones se repiten una y mil veces, una y mil veces. Entonces haces dieta, 5 días, voy a hacer dieta, voy a hacer la detoxificación con los jugos, Mm. vuelvo a lo mismo. Y de repente vuelvo a lo mismo. Porque lo que estoy haciendo es manejar cognitivamente aquello y no estoy entregándole el momento donde yo lo estoy viviendo internamente. Entonces, Exacto. es muy diferente
a hacer algo por un objetivo afuera que hacer algo por una pulsión interna. Exactamente. Y además Entonces, eligiéndolo uno con conciencia. Una vez más caemos en la conciencia, que es lo que tú hablabas. Mira, la cantidad de gente que ha escrito, no me reten porque no le he ido leyendo todas las preguntas, pero el doctor aquí, Rodolfo, ha ido contestando casi todas las preguntas, pero la meditación que le ha cambiado la vida, bueno, todos que no saben lo contentos que están, que las gracias, que es lo que necesitaban escuchar. Que el trabajo muchas veces produce insatisfacción y después al llegar, claro, te pone, mi trabajo me provoca gran insatisfacción y siempre de llegar a mi casa tenía muchos deseos de comer cosas chatarras, subí mucho de peso. Ahí está, todo lo que dicen va muy en relación con lo que tú estás contando, por eso no he leído todos los mensajes que han sido muchísimos, pero muchos hablan de lo importante de la meditación y que muchos están tratando ahora. De hecho, tú decías, con 15 minutitos, por favor, Fía, que preguntaba, crisis de pánico, enseñar a meditar. ¿Hay alguna página que tú nos recomiendes como para meditar o solo? bueno, yo recomiendo 100% a Medito de un Bocado, que es mi ¿Cómo se pareja. llama? Ah, Medito. Sí, Me, la Pilar esto, Sorda también me la recomendó. sí, Medito. es un desde. ¿Por qué? Porque te entrega herramientas más allá de la técnica meditativa, te hace reexplorarte. Entonces, yo, Perfecto. y lo más bonito, Angélica, que como un mensaje hermoso, es decirle a cada una de las personas que nos están viendo que el ser humano de aquí en adelante va a vivir otro proceso de vida. O sea, aquí estamos viviendo un parto no viendo de lo malo, de lo extraordinario del parto, pero lo doloroso que podría ser. Pero Claro, es un dolor con una sonrisa, ¿cierto? Yo me imagino, yo claro. no he tenido parto, pero imagínate, es como un dolor, pero sabiendo que algo hermoso viene. Y eso es lo que Exacto. estamos viviendo con la humanidad. Ya no podemos Exacto. ir viviendo como vivíamos antes, eso se acabó. Eso es lo bonito, es como cuando ya estás en el parto, Angélica, y está saliendo la cabecita y ya no hay vuelta atrás. Ya no Exacto. hay que continuar con ese dolor, hay que continuar con el pujo, y le sigues dando. Es lo que está viviendo con el ser humano. Yo siempre pongo este ejemplo que es Y hermoso. luego el dolor se olvida, ¿ah? O sea, yo te juro que Queda. no tengo ni recuerdo del dolor de mi Y, parto. O sea, y- solo me queda lo bonito, el exacto. Y resultado que es la Laura. nació un hijo, y en este caso van a ser una nueva humanidad, la humanidad 2.0. Yo siempre digo este ejemplo. La oruga, ¿cierto? La oruga que va caminando por las Sí, hojitas sí, sí. y se va comiendo todo a su paso, eso era el humano 1.0. Nos comíamos todo, consumíamos todo, no mirábamos para arriba, no entendíamos nada hasta ahora. Se nos metió en el capullo, en la crisálida, ¿cierto? Estamos ahí, estamos en Claro, el capullo. Estamos sofocados, estamos cansados, nos tienen sí. completamente atrapados, no podemos movernos, pero no Mm, sabemos lo que viene. ¿Y qué es lo que viene después de la crisálida? Viene la mariposa. Pero imagínate. fíjate eso. ¿Por qué? Porque la oruga que camina en las hojas y que se come todo sin ver el cielo, esa oruga tiene el mismo ADN que la mariposa. Entonces, fíjate, el mismo ADN, la oruga que la mariposa, pero sufrió una transformación. ¿Y qué fue lo que la transformó? La transformó el proceso de estar completamente incómodo. El proceso de estar en la crisálida le entregó a la oruga que está dentro de esta cristalización, ¿cierto? Le entregó lo que se llama un estímulo organizativo, le entregó una nueva información a través del dolor, de la incomodidad, para que ese ADN activara nuevos genes y se expresaran de una manera en que el ser humano ahora va a ser absolutamente diferente. Pero estamos viviendo ese proceso, entonces todo es incómodo porque no estamos entendiendo que debemos rendirnos y la única cosa que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos a través de las prácticas del autocuidado, que implica todo. El autocuidado, Angélica, implica todo. ¿Cómo Oye, que respirar? te juro que me dejaste así con los pelos parados, como que me llegué a emocionar de lo que dijiste, pues tan cierto, o sea, lo cuenta claro, uno no lo piensa, pero eso es lo que estamos viviendo y así lo deberíamos visualizar y entender que hay un proceso de transformación y somos capaces de transformarnos a nosotros mismos, lo cual con conciencia es increíble. Oye, Rodolfo, te digo que impactante la gente, porque tú vas a tener que volver a este programa, yo no sé cómo, porque no tienes tiempo para nada, pero me vas a tener que dar la posibilidad de que volvamos, porque Digamos toda después. la gente que vuelva, o sea, ya como con banderas, están haciéndote banderas
por favor, que tienes que volver. Por ejemplo, yo hoy quería conversar contigo alimentación, de tu misma historia, que es maravillosa en base a tu experiencia, pero no da, porque eres muy interesante y la forma en que cuentas las cosas, todos están agradecidos porque te lo quiero agradecer de corazón. Las personas hoy en día están sumergidas en una angustia y en una dificultad que además no tienen cómo avanzar. Y tú nos estás dando un mensaje además de luz, de esperanza, de transformación y súper práctica de cómo cambiar. Entonces te lo agradezco y te voy a tener que pedir de nuevo que estés No, aquí. yo feliz, Angélica. Yo siento que lo que está viendo el ser humano es extraordinario, es extraordinario. Lo vengo esperando hace mucho tiempo. Estoy pero recontra feliz por lo que está ocurriendo. Estoy contra feliz, no puedo creerlo. Es que, Increíble. Angélica, lo que viene es extraordinario. Lo que pasa es que no estamos entendiendo. Esta es una oportunidad gigantesca. Por favor, suelten el miedo, ríndanse, acepten esto y dedíquense a cambiarse a sí mismos, a activar aquella ADN que no está activado y que permite qué cosa, que en el día a día actuemos diferente, elijamos diferente. Es una oportunidad extraordinaria para ir lentamente porque van a continuar cosas complejas. Esto no va a tener. Por eso mismo tenemos que empezar a entender que estamos metidos en la crisálida, estamos metidos en el capullo. Pero acá estas fuerzas externas solamente nos informan a nosotros que podemos transformarnos en seres completamente poderosos, como lo somos, pero que no está expresado. De la oruga a la mariposa, mismo ADN, diferente expresión. Y, y nada, pues decirle que estamos acá y que estamos trabajando todos juntos en esto, que no existe separación. Todas las personas somos finalmente parte de uno mismo, y suena como New Age, pero no, es que es así, Es verdad, estoy de es acuerdo. completamente conectados. Entonces mi felicidad no se puede quedar conmigo, debe ser compartida. Y esa felicidad yo no se queda conmigo, sino que yo quiero que tú logres ese estado interno de felicidad, porque es un Exacto. estado interno. Es un estado interno que una vez que se logra, Angélica, no se va nunca más. Y Porque felicidad, entender que no es el la, que cuando no, alguien no dice, es tan puede así, ser bueno, tan feliz, no es cantar no, todo el día muerta la risa, no, no, felicidad no. tiene Es un altos, estado bajos. interno que tú puedes vivirlo incluso con mucho dolor Exacto, toda tu vida. O sea, tú puedes tener exacto. mucho dolor, pero estar profundamente feliz. Y eso es un concepto que hay que empezar a incorporarlo porque se habla mucho de las características de personalidad felices. Los extrovertidos, Totalmente. los chistosos, los sociables. Y eso no es eso. Es, Totalmente. Doc, tengo que sí, saludar a uno de nuestros auspiciadores maravillosos, no, porque tú sabes, Rodolfo, que si no, no hay programa. Y además que tienen unos productos, mira, yo ando con las tacitas que ahora sacaron unas losas fantásticas. Tienen una variedad de productos, termos, productos para el pelo, que es Preunic, que tiene tantos años Preunic. Y ahora la gracia es que llega a tu casa, entonces preunic.cl puedes ahí vitrinear, ver todos los productos de ellos y por Rappi y por Corner Shop. Y que lo más importante es no salir de la casa para cuidarnos y poder seguir conversando con Rodolfo en otros programas que vamos a seguir haciendo. Rodolfo, queda un minuto, no, 50 segundos. ¿Hay algo que nos quieras como un último comentario, así que lo hables tú, así yo ya me despido? sí, comentarios últimos. Primero, que los queremos mucho, que estamos con ellos, que estamos con todos ustedes, que independiente del miedo que nos están generando, acá hay un mensaje de puro amor del planeta, ¿ya? Que nos dice, por favor, empiecen a preocuparse de sus elecciones. Y que se metan para adentro, que hagan ese trabajo reflexivo, que empiecen a cuestionarse, que empiecen a identificar su incomodidad. Y una vez que la identifiquen, empiecen a trabajar en cositas chiquititas. O sea, que no requerimos, no se necesita el ashram en India, el Exacto. templo en Japón o en Tailandia. Necesitamos empezar a estar con nosotros. Y el día a día van a ver cómo empiezan a crear una realidad diferente. Aceptemos lo que está ocurriendo, dejemos de apuntar hacia afuera al gobierno que hace mal las cosas, partamos por nosotros, creemos un nuevo código mínimo en nosotros y empecemos Perfecto. a crear una nueva realidad que no ha sido creada nunca. Porque esta En realidad eso vamos a estar. Gracias, Rodolfo. Gracias a no, todos. Este programa que ha grabado en el IGTV de Revista Velvet para los que llegaron un poquito tarde y lo pueden ver. Rodolfo, te voy a cobrar la palabra para tenerte otro no, día en el programa. Y de cuídate todas maneras. mucho, por favor. Y felicidades, que supimos que va a ser papá. Así va a ser. Felicidades. Quiero, Chao, 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 te queremos. Chao. Gracias a todos. Nos vemos mañana. ¡Mua!